¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El presidente Luis Arce Catacora inició con el pago del bono contra el hambre, además de que dio unas palabras sobre el tema, al igual que el ministro de Economía. El presidente Luis Arce Catacora pidió al Ministerio de Economía realizar el pago del bono contra el hambre con especial énfasis en el sector rural. Pidió al ministro que incluya a un sector que el gobierno anterior abandonó, y es el sector de los bolivianos que viven en el área rural. A continuación escuchemos las palabras del ministro de Economía y también del presidente Luis Arce Catacora en el inicio del pago del bono contra el hambre y luego continuamos. En estos momentos, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, realiza palabras en la inauguración de lo que es el bono contra el hambre. 4 millones de personas, las cuales se van a ser beneficiadas con este bono. Escuchemos. A los hermanos de la prensa, personal del Banco Unión y los beneficiarios del bono contra el hambre. Relevar que este acto es significativo y trascendental porque estamos cumpliendo lo que inicialmente nuestro hermano presidente prometió cuando era candidato en estas elecciones. Lo está cumpliendo de manera cabal, como hemos acordado en diciembre. El bono contra el hambre es una realidad y se está pagando el día de hoy. Comienza hoy una nueva etapa para la reconstrucción de la economía nacional, comienza hoy una nueva gestión económica al mando de nuestro presidente. Quiero relevar que este beneficio del bono contra el hambre ha sido resultado de una lucha que han tomado en cuenta todas las organizaciones sociales. Se ha hecho una campaña y una lucha para conseguir que este bono llega a todos los bolivianos. El anterior gobierno no lo permitió, no lo hizo posible, pero nuestro gobierno sí. Por lo tanto, estamos muy complacidos y felices de entregar este bono a toda la población boliviana, que han sufrido en esta pandemia situación de hambre, de miseria y de pena. Hoy es un día de alegría y de regocijo porque estamos cumpliendo con el pueblo boliviano para recuperar su dignidad y la esperanza en un futuro mejor. Muchas gracias. Palabras del ministro de Economía y Finanzas Públicas, quien ha manifestado que este es un bono que llegará a toda la población. Son 4 millones de bolivianos quienes van a realizar van a ser beneficiados con este bono. Es un bono de 1.000 bolivianos y existe dos opciones: una a través del abono a una cuenta personal para realizar este pago, y la segunda, que es presencial en una ventanilla de las entidades de intermediación financiera. Para ello, el Banco Unión ha dispuesto de sus 206 sucursales, 6 agencias móviles para pagar el bono contra el hambre en todo el país. El banco cuenta con 107 sucursales rurales y 99 urbanas distribuidas en todo el territorio nacional, además de 6 agencias móviles Sariri que recorrerán por igual número departamento. En este momento vamos a dejar con el audio de la persona que está recibiendo el beneficio de los 1.000 bolivianos. El presidente del Estado realiza la entrega. Escuchemos. En representación de los hermanos varones, invitamos a Andrés Jiménez para recibir de manos de nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia los 1.000 bolivianos del bono contra el hambre. Las personas que pueden cobrar el bono contra el hambre son las y los bolivianos que residen en el país mayores de 18 años de edad hasta el 16 de septiembre de la gestión 2020. Deben ser mujeres que perciben, además, las mujeres que perciben el bono Juan Azurduy, personas con discapacidad visual que reciben el bono de indigencia registradas en el Instituto Boliviano. En estos momentos el presidente del Estado también va a realizar algunas palabras en el inicio de la entrega de este bono. Escuchemos. Buenas tardes. Saludar a nuestros ministros de Estado, a nuestro ministro de Economía, a nuestra ministra de la Presidencia, ministros de Estado, ministras que nos acompañan, viceministros,
a nuestros movimientos sociales que nos acompañan, al dirigente de las Juventudes del MAS, que también nos honra con su presencia, a nuestro presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, autoridades del órgano ejecutivo y al público en general que se ha dado cita hoy en este tan importante evento. Cuando el país y el mundo atravesaba la cuarentena y la epidemia, habían caminos que los gobiernos podían seguir para evitar que las personas, que la gente, que el pueblo boliviano en este caso, enfrentara de mejor manera este episodio tan dramático en el mundo. Se podían haber tomado muchas medidas, muchas de las cuales nosotros sugeríamos persistentemente a través de los medios de comunicación, de redes sociales, para que el gobierno de turno pudiera paliar los efectos negativos de una cuarentena y de una pandemia como la que enfrentábamos. No nos motivó a nosotros otra cosa que subsanar de alguna manera los problemas que acarreaba una cuarentena. Sencillamente por el entendimiento que uno tiene de la estructura de la sociedad y de la economía de nuestro país. Gran parte de la población de nuestro pueblo boliviano trabaja y vive de su trabajo diario, del día a día. Cuando nos encierran a todos en la cuarentena, muchas personas han estado atravesando serios problemas en sus hogares, sin tener la posibilidad de salir a generar recursos para llevar el pan a la casa, a los hijos, y con la restricción también de circular solamente cuando acababa el dígito de su carnet de identidad. Por lo tanto, quedaba claro que un gobierno responsable debería haber tomado medidas paliativas. Nosotros habíamos sugerido varias de ellas, pero lamentablemente no se nos escuchó, y cuando se nos escuchó fue demasiado tarde. Los hogares en la pandemia, muchos hogares que generaban los ingresos con el trabajo diario, se endeudaron, acabaron sus ahorros y recurrieron inclusive a otro tipo de generación de ingresos alternativos que comprometía los bienes patrimoniales del hogar. Se enfrentaron como pudieron. Ese fue un efecto social muy lamentable que el pueblo boliviano ha sufrido, pero también nosotros los economistas siempre vemos también desde este punto de vista que con esas medidas se destruyó la demanda interna que nos había costado generar durante 14 años. Esa demanda interna que hoy empresarios, microempresarios, comerciantes, artesanos, dueños de restaurantes, en fin, todos empezaron a sentir cuando poco a poco se empezaba a liberar de la cuarentena y de las restricciones que vivió el país producto de esta. En esa liberación, y también los bancos, ya que estamos dentro del Banco Unión, empezaron a sentir, porque ya los clientes no tenían el flujo y no tenían la circulación de liquidez que tenían en otros momentos. La economía por el lado de la demanda se estancó, por el lado de la oferta también, y por lo tanto estábamos enfrentando una severa crisis que todos los bolivianos y bolivianas hemos sentido en el bolsillo, en el estómago, en todo lugar. Había que tomar medidas urgentes e inmediatas, por eso propusimos en plena campaña
un bono que no era un bono para la campaña, sino un bono que pretendía paliar un efecto negativo, como es la disminución y la destrucción de la demanda interna en nuestro país. Demanda interna que se traduce en ese consumo de la población, demanda interna que se traduce en esas inversiones que se hacen en nuestro país para poder salir adelante y generar el crecimiento que todos en ese momento sentíamos la necesidad de hacerlo. Propusimos el bono para reactivar la demanda, porque lo más difícil de hacer parar en una economía es la demanda, que está asociado no solamente a los ingresos y a la capacidad de gasto que tienen las personas, sino sobre todo a la confianza y a alejar la certidumbre y las dudas de lo que podría ocurrir en el país. Parte de eso, con la solución que el pueblo boliviano dio en las urnas en el mes de octubre, se disiparon, y hoy nos toca a nosotros disipar la segunda duda, la segunda incertidumbre, que es el tema económico. Se ha venido trabajando a varios de los problemas que han surgido justamente de un gobierno insensible, de un gobierno que sencillamente no entendía el papel que tenía que jugar. Elaboraron muchas medidas desesperadas, absolutamente desconectadas con la realidad, improvisadas y sin objetivos. Y de pronto hoy nos toca desmontar todo el aparato normativo que han sacado para poder poner en funcionamiento otra vez nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Para que nuestro modelo funcione, hay que destrabarlo jurídicamente, normativamente, en varios de los ministerios, por todos los informes que hemos estado recibiendo de los diferentes ministros y directores de organismos públicos, de instituciones públicas. Es la primera tarea que tenemos que hacer. Y luego viene la segunda, que es reinstalar el modelo, y esta medida, sin duda, que fue una de las primeras, es parte de ese andamiaje de restablecer nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Tenemos en la Asamblea Legislativa 2 leyes que se encuentran discutiendo. Paulatinamente en las siguientes semanas iremos enviando más normativas, y también en el Gabinete de Ministros estaremos aprobando una serie de medidas que vaya a coadyuvar esta vez a la parte real, esta vez al área productiva, para destrabar los dos sectores que necesita el país para poder generar ese crecimiento tan esperado, esa solución tan esperada que se está necesitando y que está en el ambiente y que el pueblo boliviano lo exige. Estamos trabajando, estamos poco a poco consolidando en este mes de diciembre todas esas medidas que van a empezar a tener efectos desde principios del próximo año, para poco a poco volver a esa estabilidad económica, retornar al crecimiento económico sostenido y recuperar todo ese camino, esa trayectoria que el pueblo boliviano lo había hecho en 14 años. Este bono, por lo tanto, que lo empezamos a pagar ahora y que va a ir internalizándose durante las siguientes semanas en todo el país y en todos los bolsillos de la gente más necesitada, es una de esas medidas que requería el país a la prontitud necesaria para poder incorporarlo como uno de los elementos centrales de reactivación. Quiero aprovechar para encomendar a nuestro ministro de Economía, a todo el equipo que le acompaña en este pago que se va a hacer énfasis fundamentalmente en un sector que el gobierno anterior abandonó, que el gobierno anterior no lo incluyó,
y es el sector justamente de todos los bolivianos y bolivianas que viven en el área rural. Quiero pedirle, ministro, que haga usted todos los esfuerzos porque ese bono llegue al último rincón del país. Allá donde los bancos no han llegado, allá donde los servicios para poder pagar el bono no ha llegado. Hagamos los esfuerzos necesarios para que esa gente, esos bolivianos y bolivianas también, pues, reciban del Estado lo que se merecen para poder de alguna manera paliar todo el sufrimiento, todo el hambre que se ha vivido en varios lugares porque no han sido socorridos, porque no llegaron las medidas y las políticas económicas y sociales para poder paliar estos efectos. Eso quiero pedirle porque nosotros hemos recorrido el país, hemos visto el sufrimiento del pueblo boliviano en esos lugares, en los lugares más recónditos, con que uno pasa solamente por carretera, y lo hemos recorrido y conocemos la necesidad y la transmitimos a todo nuestro gabinete. No podemos dejar al margen de los beneficios económicos y sociales a esa población que requiere de todos los bolivianos para también ser considerado una persona, un ciudadano, un boliviano, una boliviana de igual nivel que uno vive en las ciudades. Eso es lo que nosotros pedimos. Estamos seguros que a la cabeza de nuestro ministro de Economía, de las instituciones que están encargadas del pago, se llegue a cubrir este anhelo que tengo yo y de esta manera poder alcanzar uno de los elementos más importantes, esta mejor e igual distribución del ingreso en nuestro país. Muchísimas gracias. Palabras del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien ha hecho un énfasis que este bono contra el hambre debe llegar a todos los rincones de todo el país. Son 4 millones de personas quienes se van a beneficiar con este bono contra el hambre. Los requisitos básicos para cobrar este beneficio son, en el caso del bono, cuenta, solo se necesita un número de cuenta, si este podría cobrar dentro de una entidad del Banco Unión. Para las personas que realizan este cobro en las ventanillas del Banco Unión, solo necesitan la cédula de identidad como documento alternativo. También está dentro de lo que es el Servicio General de Identificación Personal. Las personas que pueden cobrar el bono contra el hambre son las y los bolivianos que residen en el país y son mayores de 18 años de edad hasta el 16 de septiembre de la gestión 2020. Deben ser mujeres que perciben el bono Juana Zurduy, personas con discapacidad visual que reciben el bono de indigencia registradas en el Instituto Boliviano de la Ceguera, personas con discapacidad. Son estas las que benefician. Esos son los beneficios, los beneficiarios. Con ese informe retorno a Estudios Centrales. Esas fueron las palabras del presidente Luis Arce Catacora y el ministro de Economía, quienes dan por iniciado el pago del bono contra el hambre, que fue un compromiso desde la campaña del Movimiento al Socialismo cuando Luis Arce Catacora estaba en plena campaña antes de las elecciones nacionales. Y finalmente, en su discurso, Arce dice que se está cumpliendo con lo que manifestó en su campaña y que se está pagando. Los beneficiarios de este bono llegaría aproximadamente hasta 4 millones, según los datos que dio el ministro de Economía, quien en su participación también dijo que se está cumpliendo con lo que se prometió. Inician el pago del bono contra el hambre desde hoy. De este bono se beneficiarán las que perciben el bono Juana Zurduy, los que cobraron el bono universal y las personas con discapacidad. Es lo que se manifestó al respecto. Te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. A pesar de que el presidente Luis Arce Catacora pidió que este bono llegue a todos los sectores del país y con especial énfasis en el sector rural de Bolivia,
no dijo nada al respecto de la petición de las madres de familia que están solicitando que el bono también les llegue a los que cobraron el bono de aquellos que tienen hijos en edad escolar. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de este anuncio del presidente Luis Arce Catacora.